Bienvenidos a tu podcast Entre lo tierno y lo cotidiano. Hoy tenemos un gran episodio titulado Mal por Bien. Ok, comencemos. Vamos a estar comenzando con una lectura en Romanos 12:9. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Y también vamos a leer el 21. Dice así. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Estas es las palabras de Pablo a los romanos. La verdad que es como complicado a veces poder entender esta parte, como que a pesar de que suena sencillo, ¿no? De que vence el mal con el bien. eh, que no es tarea sencilla, ¿no? Pero en esa forma es que nosotros vamos a poder avanzar en la vida cristiana, en la vida que agrada al Señor, ¿no? Ahora, uno dice, ok, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para contrarrestar el mal? ¿No? Porque no solo está alrededor de nosotros, no solo a veces está en otras personas, sino que también está en nosotros este mal, ¿no? Ok, es todo eso que llamamos pecados o mal comportamiento o malas palabras o muchas cosas. Hay muchas presentaciones del mal, ¿no? Pero también hay muchas presentaciones del bien. Y, y en este universo en el que vivimos, por decirlo de alguna manera, en el cosmos, en esta área de vida en que vivimos, siempre hay presentaciones del mal, pero también hay presentaciones del bien. Ahora, nosotros tendríamos que estar como bien atentos para poder ver dónde se encuentra el bien, ¿no? Contrarrestando el mal. Siempre hay una lucha entre el bien y el mal, tanto afuera de nosotros como dentro de nosotros. De hecho, la Biblia lo dice de esta manera, que dentro de nosotros hay una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Qué tal? Entonces podríamos decir que es entre el bien y el mal, ¿ok? Entonces, quiero que sigamos leyendo allí Romanos 12, pero ahora va a ser del verso 10 en adelante, porque aquí aparece las formas en que, algunas formas en que nosotros podemos hacer el bien, cómo podemos nosotros contrarrestar el mal y hacer las cosas conforme a lo que Dios espera, ¿no? Dice así, ámense unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ok, vale la pena decir que esta versión, la que estoy leyendo, es la NBI, Nueva Versión Internacional. Por eso las palabras están como un poco más sencillas. Pero mira lo que puedo ver aquí en este primer verso que leemos, Romanos 12:10. Lo primero que dicen es, ámense unos a otros con amor fraternal, respetándose, honrándose mutuamente. Ahora, quiero, de acuerdo al contexto de este verso, ok, quiero entender que Pablo está haciendo la base de lo que viene más adelante en los siguientes versos. ¿Ok? O sea que la base de los siguientes versos que vamos a hacer es amar, amar a los otros, a los demás, unos a otros, dice. Ok, dice el siguiente, el 11, nunca dejen de ser dirigentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Si escucharon el podcast anterior, hablamos de una invitación al servicio y esto es como una introducción a ese servicio. Ese servicio que ahora lo titulo mal por bien, pero empieza así. Primero amarse unos a otros. Y en ese amor nunca dejar de ser diligente. Es decir, que siempre estemos preparados y que siempre estemos dispuestos para amar a los demás. ¿Ok? Algo que debo hacer un paréntesis aquí es esa definición del amor. Porque mucha gente piensa que amar son cosas relacionadas con el sentimiento o con los sentimientos, cuando en realidad no es, o necesariamente no es sentimiento. Su base más bien es consciente
Y a veces los sentimientos no nos permiten estar conscientes de las cosas. Ok, ¿por qué digo esto? Cuando vemos en 1 Corintios 13 a la preeminencia del amor, ahí se describe realmente lo que es el amor. Y entre toda esa descripción, lo que más se puede notar es que el amor va más allá de los sentimientos, sino que son decisiones que tomas con respecto a las demás personas, a esas personas que decimos amar. Ok, entonces, para cerrar el paréntesis, el amor no son sentimientos necesariamente, sino son decisiones que se toman a diario. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces algo por alguien en amor o porque le amas, estás tomando la decisión de amar. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Voy a releer el 11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el favor, o con el fervor que da el Espíritu. Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ok, esto también en ese siguiente verso nos hace entender que para amarnos unos a otros y estar dispuestos a amar, necesitamos el fervor del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? Ahora, para nosotros manifestar ese amor que habla la Biblia, necesitamos ser quien lo creó. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para poder hacer o dar el amor que es el que habla la Biblia, no el amor verdadero. El siguiente, el 12, dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, participen en la hospitalidad, bendiga a quien los bendicen, a los que persiguen, perdón, bendigan a los que los maldicen, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Wow. Mira que estas cosas que describe Pablo son las cosas que nosotros podemos hacer para poder ir a contrarrestar, digamos, el mal por el bien. Con estas obras podemos hacer el bien. Ok, ¿qué dice? Lo último dijo, lloren con los que lloran. El 16, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Oh, wow, algo relacionado con lo que es el orgullo, ¿no? Que no sean arrogantes, que estemos bien, ¿no? Con los humildes. Ahora, el 17 dice así, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Ok, bueno, este verso me gusta mucho para aquellos que dicen, no, no puedes mostrar que estás haciendo algo bueno por alguien o qué sé yo, ¿no? Sí se puede mostrar. Ahora, no es en manera que las personas te aplaudan, sino para que los demás puedan aprender de ti a hacer lo bueno o que puedan tener una esperanza en que también ellos pueden hacer lo bueno, ¿ok? El 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Aleluya. Eso está muy bueno. Ahí, mira que aquí hace una salvedad. Si es posible en cuanto dependa de ustedes. Ok, si depende de mí. Si está en mis manos estar bien con los demás, debo hacerlo. Ok. Claro, si los demás están haciéndonos mal a nosotros, no es que vamos a hacer mal porque ellos lo están haciendo mal. De hecho, es lo contrario. Debo hacer el bien, aunque ellos me estén haciendo el mal, porque depende de mí el hacer el bien o no. ¿Ok? Ahora, como lo dije al principio, no solo en mi fuerza, sino en el fervor del Espíritu Santo, como lo dice la lectura. Ok, vamos al 19. No tomen venganza, queridos hermanos, sino que dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, lo dice el Señor. Así que está mal que nosotros queramos vengarnos y guardemos en nuestro corazón raíces de amargura, porque realmente esas raíces de amargura lo que nos dicen cada vez es busca desquitarte con él o con aquel o con aquella, con quien quieras, ¿no? Pero no es así. Aquí está el Señor diciendo, déjenme eso a mí, porque yo soy el que doy el pago. ¿Ok? Entonces, en el 20 me gusta mucho el 20 dice así, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed,
dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Oh, wow, me encanta el 20. Porque ahí está dando, yo creo que ese es el ejemplo del verdadero amor. Porque fíjate que él dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Aquí se cae todo aquello que puedan decir del amor en cuanto a los sentimientos. No, que el amor son sentimientos bonitos. No, no, no. Aquí en esta parte del verso 20, en, eh, en Romanos 12, dice que ames a tu enemigo. ¿De qué forma? Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así que esto es amor y no tiene nada que ver con los sentimientos porque nosotros no sentimos amar a un enemigo y mucho menos si ese enemigo nos ha hecho mucho daño. Entonces, bueno, así es que vamos a contrarrestar el mal de este mundo y el mal que a veces se manifiesta en nosotros, haciendo estas cosas que van más allá de nosotros mismos, de nuestros deseos, nuestras emociones, ¿ok? Y bueno, voy a releer el 21 que dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Wow. Me gusta mucho que podamos reflexionar en ese último verso porque aquí habla de que hay una lucha y la lucha también está en nosotros y contra nosotros. Es lo que sugiere ese verso porque dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, tú, porque dice, vence el mal con el bien. ¿Qué tal? Así que si hay una lucha y la lucha entre el bien y el mal también está en nosotros y contra nosotros. Ok, de manera práctica podemos decir algo como esto. Este contraste en los versos nos indican cómo debemos vivir y al mismo tiempo eh, qué debemos hacer para que el pecado y la maldad puedan ser combatidos en nuestra vida. Son ejemplos muy claros de aplicar el amor para poder vencer el mal. ¿Ok? Y claro, esos son algunos ejemplos. Toda la Biblia está llena de muchos ejemplos cómo podríamos nosotros actuar frente al mal para nosotros contrarrestarlo y vencerlo con el bien que habita en nosotros, el cual viene del Espíritu Santo. Ok, si nuestra tendencia al mal es recurrente en nuestras vidas, debemos hacer un hábito el hacer el bien para contrarrestar el mal que habita en nuestras vidas por medio de nuestras tendencias. Okay, esto fue una nota que yo escribí porque a veces nosotros deseamos hacer el bien, pero no podemos. O, o algo hay dentro de nosotros que lucha para, en contra de nosotros mismos para no hacer el bien. Pablo mismo dijo, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, esto hago. Entonces quiero hacer una marcación allí en que nosotros podemos y deseamos hacer el bien algunas veces, pero no lo hacemos porque hay una fuerza en nosotros que es la naturaleza pecaminosa que no nos deja. Por eso es que en los versos anteriores que hablamos sobre el Espíritu Santo, Pablo hace la salvedad o la nota mental que sea con el fervor del Espíritu Santo. Por eso necesitamos nosotros ponernos en manos del Señor y sobre todo tener una relación íntima con Él para que en el momento en que haya esta lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros, cuando queramos hacer lo bueno y no podamos, poder hablar con Él y rendir nuestras emociones y rendir nuestros deseos para que podamos hacer el bien que deseamos hacer. ¿Ok? No es algo sencillo, pero pues es posible porque el Espíritu Santo es el autor, ¿no? De la bondad, del amor, del bien. ¿Okay? Ahora, no podemos olvidar que esto que necesitamos hacer, que aparte es por el Espíritu Santo, Jesús dijo en Juan esto, ya vamos a leerlo en Juan 15:5, dice así, en la Reina Valera, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, el que permanece, perdón, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está muy claro esto y es que aquí en esto podemos entender que si estamos separados de Dios, no podemos hacer el bien, ¿sí? Aunque lo deseemos, aunque lo queramos, aunque lo pensemos, no lo vamos a poder hacer porque si estamos separados de Él, que Él es la vid, o sea, Él es el árbol y nosotros las ramas. Y dice que si permanecemos en Él, llevamos fruto. Y el fruto por el cual estoy hablando es el fruto del bien. ¿Ok? Acuérdese, no sé si, yo creo que puede ser una revelación, ¿no? Para nosotros. Recuerda que hubo un árbol en el Edén, el árbol del bien y del mal. ¿Sí? ¿Ok? Ese árbol fue, eh, tipifica a Jesús. Y ellos tomaron el fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Ahora, ese mal, ese conocimiento del bien y del mal también nos traspasó a nosotros desde ello. Ahora, el bien no lo hacemos, sino el mal, porque tenemos la tendencia por el pecado de la desobediencia, el hacer el mal. Ahora, cuando nosotros formamos parte de el árbol, es decir, de Jesús, nosotros podemos llevar el fruto del bien y no del mal, ¿sí? Más allá de nuestra tendencia al pecado, podemos llevar el fruto del bien, pero tenemos que permanecer en la vid, es decir, en el árbol que es Jesús. ¿Ok? Entonces, base principal, vivir en Jesús, permanecer en Jesús para poder hacer el bien. ¿Ok? Porque aunque nosotros tenemos el conocimiento del bien y del mal, no podemos hacer el bien solos. Porque nuestra tendencia o nuestra naturaleza pecaminosa, que es la tendencia al pecado, nos lleva siempre a hacer el mal. De hecho, la Biblia nos enseña y dice un verso que los pensamientos del ser humano van de continuo al mal. ¿Qué tal? Entonces, si nosotros permanecemos en Jesús, por medio de su Espíritu Santo, Él nos va a dar el fervor y el poder de hacer el bien. ¿Ok? Ok, solo por medio de Él podemos llevar ese fruto. Vamos a leer primero de Pedro 3:10 y 11 en la nueva versión internacional. Dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Fíjese, eh, eh, es como profundizar un poquito más en cuanto a hacer el bien y el mal. Ahora, aquí lo lleva Pedro en su primera carta a lo que estamos hablando. Ahora dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos o días felices, necesitamos refrenar la lengua de hablar mal. ¿Qué tal? Entonces, nosotros podemos hacer el mal no más con nuestras palabras. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos retener nuestras palabras, pensar todo lo que vamos a hablar para no tener que hablar mal o engañar a la gente, porque también allí en ese verso, como lo decía, sus labios de proferir engaño, de tener nuestros labios de proferir engaño. Eso también hacer el mal. Engañar a otro es hacer el mal. ¿Okay? Ahora, nos da una exhortación a que nos apartemos del mal y que hagamos el bien. Apartarnos primero y luego hacer el bien. Cuando nos apartamos del mal, entonces vamos a Jesús, porque es la única forma de nosotros apartarnos del mal. Vamos a Jesús, nos mantenemos en Él y por causa de eso podemos hacer el bien. Y bueno, hacer el bien nos llevará a disfrutar esta vida teniendo días felices. Eso es lo que dice en esos versos. Ahora vamos a el mismo Pedro en la primera carta, capítulo 3, verso 13. Y a ustedes,
¿quiénes les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Mira, es una pregunta, pero esta pregunta va una, una bendición implícita, ¿no? Porque dice, ¿quién les va a hacer daño a ustedes si se esfuerzan por hacer el bien? Lo que sugiere es que si nosotros nos esforzamos por hacer el bien, pues yo creo que nadie nos va a hacer daño con respecto al bien y al mal, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que nosotros no vamos a pasar por cosas difíciles, malas, no, no, sí. Pero si nosotros nos esforzamos para contrarrestar esa maldad que pueda venir a nuestra vida contra nosotros, vamos a poder vivir bien. ¿Ok? Ahora, vamos a los últimos versos, perdón, las últimas dos citas, Efesios 4, 31 y 32. Dice, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. ¿Ok? Todo esto que acabo de decir es hacer el mal. Estar tristes, enojados, no griten, no insulten. ¿Ok? Por el contrario, sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Siempre que Dios nos pide algo, nos exige algo a nosotros como creyentes, también da ejemplo, ¿sí? Porque Él dice que Él nos perdonó. Si Él no exigió a nosotros perdonar a los demás, Él dice, ya yo los perdoné a ustedes. En el verso lo dice, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Y ya todos lo sabemos, por medio de su sacrificio fuimos perdonados. Y por eso hoy en día podemos venir delante de Él con toda seguridad que vamos a ser recibidos. ¿Ok? Y ahora sí, el último verso es Efesios 2:10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, yo en versículos anteriores, perdón, en el episodio 1 y también el 2 hablé sobre que hay obras que Dios ya preparó. Ok, y esas obras son buenas porque todo lo que Dios hace es bueno. Así que las obras que Él ya preparó de antemano son buenas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas estas obras que ahorita hablamos, de hacer el bien, no hablar mal de los demás, que tratarlos con bondad, de todas esas cosas que hablamos en los versos primeros de Romanos 12, en Pedro, en Efesios, en cada uno de estos, todas esas son las buenas obras que Dios ya preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús para poder vivir en las buenas obras que Él ya preparó. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Número uno, conocer a Cristo para permanecer en Él y que por medio de su Espíritu Santo podamos llevar el fruto del bien. ¿Ok? Y como le dije hace un momento, puede ser una revelación. Jesús es el árbol, ese árbol que estaba ya al inicio del mundo. También es el árbol que está ahora en nosotros. Y nosotros si permanecemos en él como ramas, vamos a llevar el fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora no solo va a ser conocimiento, sino va a ser práctico. Porque nosotros vamos a poner en práctica esa bondad, ese bien que habita en nosotros por medio de Jesucristo. ¿Ok? Por medio de permanecer en Él. Así que ánimo, vamos a practicar el bien. Aunque no lo sintamos, créeme que la base del bien es el amor, el fruto del Espíritu Santo. Después vamos a hablar sobre el fruto, pero el fruto del Espíritu Santo es la base de hacer el bien. ¿Ok? Y nosotros necesitamos desarrollar ese bien que ya está en nosotros por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, emanar el fruto no, no hay otra que permanecer en esa vid, en ese árbol. Es la única forma que nosotros podamos hacer el bien. ¿Ok? Eh, ánimo, no nos demos por vencidos. Practiquemos aunque no lo sintamos.
¿ok? El amor no son sentimientos, son decisiones. Y las decisiones de amar se pueden tomar todos los días. Saludos, gracia y paz.